Tenemos a continuación la presencia del ingeniero Andrés Castellanos Reyes. Quiero comentar rápidamente, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Tolima de Colombia. Él está realizando actualmente un programa doctoral y próximamente sería doctor en ciencias en nutrición. Él, dentro del currículum que presenta, ha publicado en diversas revistas de publicación científica, ha participado en eventos académicos, en congresos diversos, sobre todo relacionados con el país Cuba, por ejemplo, pero la mayor experiencia y mayor expertise del ingeniero tiene que ver con nutrición vegetal, de tal manera que a continuación él nos expondrá el tema ¿cómo hacer nutrición foliar exitosa en maíz? Con ustedes entonces el ingeniero o maestro en ciencias, en este caso Andrés Castellanos Reyes. Okay. Listo, muchas gracias. Agradeciendo su tiempo. La idea es compartir unos conceptos básicos sobre el tiempo que tenemos, aproximadamente 40 minutos, de los cuales vamos a abordar un tema y al final, si tienen preguntas, pues las vamos a resolver. Vamos a manejar aspectos nutricionales, que en algunos casos la conferencia está quizás más en base a maíz o basada en el cultivo de maíz, pero los aspectos nutricionales que vamos a manejar se pueden aplicar a diversos cultivos. ¿Listo? Entonces, para arrancar, pues sí me gustaría compartir, aunque la charla no va a ser algo totalmente enfocada para productos, pero sí quiero compartir una pequeña introducción, un video muy corto de qué somos nosotros y qué es la condición que nosotros tenemos con ustedes de compartir conocimientos. Mineral fertilizer has saved more lives than any other invention that mankind has created. The story of Yara is incredible. It's about the fusion of the most basic elements that nature has given us. We use nitrogen from the air, salts from ancient seas and oceans, and phosphate rock from the ground. These are the natural raw materials that make up Yara's mineral fertilizer. Yara was born in 1905. Through its entire history, Yara has been an innovative and technology-driven company. And what we have is an incredibly knowledgeable workforce. There are people who are expert in how to source materials, how to move and manage materials. And we have people in the production plants who know all of the very technical engineering and chemical background to the products that we produce. We have incredibly talented people advising farmers on exactly how to apply fertilizer at the right time, in the right place, and in the right conditions. Yara's business is all about farming. Farmers need to ensure that the soil is healthy, that it has the right nutrients in it, and that it's sustainable. And it matters because by 2050, the world will have 9 billion people. We need 60% more food, using less land, a greater yield, but we cannot produce more emissions. Everybody at Yara has a role to play when it comes to achieving our mission to responsibly feed the world and protect the planet. The only way we can do that is if we work together. The problems that the world is facing are bigger than just one company, and they're bigger than just one country. We have to reach across boundaries.
history, and today is no exception. It's in that shared success that we define our future. For Yara, it's about bringing people together, feeding the world, and looking after the planet. Ok, una pequeña introducción para lo que, pues, darle a conocer la dimensión de lo que es nuestra compañía. Como lo vimos, los fertilizantes, todas las opciones minerales, empezaron a través de la fijación del nitrógeno atmosférico, ¿sí? Fijamos nitrógeno atmosférico bajo procesos industriales, los convertimos en fuentes nitrogenadas para aplicarlos a las plantas. Así empezaron nuestros primeros aportes en fuentes edáficas para nuestros cultivos. Posteriormente vino lo que fueron los NPK, ¿sí? Granulados, NPK, y hoy en día tenemos no solamente NPK, sino nitrógeno, fósforo, potasio, con elementos secundarios, azufre, magnesio, minerales que llamamos como microelementos en soluciones ambientales, que hoy en día tenemos tanto edáficas como foliares. Es así que es importante saber que nuestras plantas no solamente dependen de lo que es la parte mineral, del nitrógeno, el fósforo, el potasio, elementos secundarios y micronutrientes, sino que lo que es el carbono, el hidrógeno y el llamado oxígeno son la base fundamental de sustentación de nuestras plantas. Nosotros prácticamente dominamos esta fracción y la idea es que la hagamos, pues, lo más eficiente posible. Entonces llegamos al momento de nuestro famoso ley del mínimo, en lo cual vemos que nuestra producción se sale por la barra más baja que tengamos. Si en el caso de maíz conocemos cuáles son los requerimientos nutricionales y un elemento que me haga falta en la condición que yo deseo, por allí se tiene o pérdidas o mermas en la producción. De allí que es importante hacer una nutrición balanceada para obtener los máximos rendimientos de nuestros cultivos. Inicialmente tuvimos una estrategia convencional dirigida a lo que fueron los fertilizantes NPK en mezclas físicas, todo dirigido al suelo, ¿sí? Hoy en día tenemos las opciones al suelo con complejos granulares, donde en un solo elemento podemos tener un elemento balanceado, y tenemos también las opciones de aplicar nutrición a tejido foliar, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa, el objetivo principal es obtener una nutrición balanceada. Pero, ¿por qué una nutrición balanceada? No solamente es decirlo, sino que hay que saber aplicarla. Entonces tenemos 4 principios. La fuente. ¿Qué fuente yo voy a utilizar? No es solamente aplicar un fertilizante foliar por aplicarlo, ni incrementar mis costos de producción. La idea es saber qué fuente yo voy a aplicar, qué dosis voy a utilizar, que sea la dosis indicada, que no vaya a crear también un exceso, que después la planta va a tener toxicidad. El momento de aplicación, si yo voy a aplicar un fósforo, que sea el momento que la planta lo necesita. Si la planta necesita energía, allí es donde voy, el ejemplo del fósforo. Y el lugar, si voy a aplicar un calcio, en el caso de las papas, si yo quiero aplicar un calcio que me beneficie el tubérculo, debo aplicarlo a nivel edáfico por el movimiento que tiene el calcio sobre la planta. Si lo aplico vía tejido foliar, no se va a desplazar hasta el tubérculo. Entonces hay que tener esos 4 elementos muy bien definidos: fuente, dosis, momento y lugar. ¿Cómo es el proceso de absorción o penetración de los fertilizantes foliares o fuentes líquidas que yo aplico sobre mis cultivos? Entonces aquí podemos observar las entradas que tienen los cultivos los foliares sobre las hojas. Hay 2 principales, la cutícula y los estomas, ¿sí? Entonces es importante porque de acuerdo al cultivo, así mismo va a ser este desarrollo. Voy a poder obtener una cutícula más cerosa, voy a poder tener
puede que algunos cultivos tengan más vellosidades, otros no, etc. Entonces es importante conocer esto, porque esto depende también de la penetración de los nutrientes que yo aplico a nivel de tejido foliar. Vamos a ver aquí un ejemplo de qué es lo que, cómo los productos ingresan sobre las hojas. Entonces lo primero que ocurre es un proceso de humectación, en el cual las partículas caen sobre la hoja, partículas de diferentes tamaños, que ahí entramos con un punto importante: cuál es el tamaño de partículas del producto que yo estoy aplicando. Entonces, en el proceso de humectación, posteriormente esas partículas, dependiendo del tamaño de la partícula del producto, de los adherentes, si tiene o no, que pierda tensión superficial, esas partículas empiezan a entrar. Entonces, ustedes conocen diferentes tipos de productos que hay en el mercado. En el caso de la compañía, manejamos productos que van de 3 a 7 diámetros la partícula. Esto es algo muy importante, porque de acuerdo a este diámetro, ustedes van a definir si este producto puede o no penetrar por los estomas, o por dónde penetraría ese producto en la planta. ¿Alguno conoce el diámetro del estoma del maíz, por ejemplo, o del tabaco? Es importante conocerlo porque, digamos, estamos en un promedio de 8 a 10 micras. Entonces, si el tamaño del estoma es más grande, por esa apertura, en el caso de este ejemplo, estas partículas pueden entrar. Pero si yo estoy aplicando un producto que el tamaño es mucho más grande, esa partícula va a caer sobre la hoja y va a necesitar otras condiciones para poder ser absorbidas. El producto llega, surge el proceso de humectación y empieza a ser absorbido a través de la cutícula y el estómago. Después que ya entra, hace todo su trabajo, su proceso metabólico, llega al lugar donde nosotros queremos que llegue y supla la necesidad, ¿sí? Entonces, esta es una foto de microscopía electrónica, en un ejemplo, en una hoja de tabaco, ¿sí? Lo que vemos acá son los estomas, ¿sí? Aperturas por donde el producto entra. ¿Cuál es el tamaño de este estoma? 10 micras. Si yo tengo un producto con partículas pequeñas, fácilmente va a poder entrar allí. El otro producto por donde la otra forma es a través de la cutícula. ¿Y qué son estas cosas que vemos acá? Son los tricomas, los cabellos, las vellosidades que tienen las hojas. En el caso del maíz, el maíz tiene vellosidades. Tiene vellosidades. Las vellosidades en las hojas están diseñadas para que las hojas pierdan menos humedad, ¿sí? Esto ayuda a que en procesos de sequía las plantas puedan tener más tolerancia comparado con otras que no tienen vellosidades. Pero si un producto o una partícula cae sobre esa hoja, sobre esa vellosidad, la vellosidad no va a dejar que llegues y baje y entre por el estómago o entre por la cutícula. Entonces allí es importante que ahí es donde hablamos de productos que pierdan la tensión superficial y puedan entrar, ¿sí? Importante que lo tengan en cuenta dentro de las soluciones nutricionales que ustedes están empleando, porque es allí donde nosotros también creamos impacto. A continuación les voy a mostrar un video, aunque es en girasol, aplica para todos los cultivos, ¿sí? Pausamos un momento. En él tenemos dos plantas, ¿sí? Una planta tiene un balance nutricional y otra le hacen falta algunos elementos. ¿Cuál creen ustedes ahí que sea la planta que tiene el balance y cuál no? ¿Alguno se quiere atrever? ¿Esta? ¿La de A? ¿Y por qué creen que puede ser la de A? Vamos a seguir viendo el video, ¿listo? Otra pausa, por favor. Ahí, siguen pensando que cuál es la que tiene balance. ¿La de este lado o la de A? Sigamos. Pausa. Último chance. ¿Cuál?
¿Listo? Vamos a terminar el video. Si de pronto hay una palabra que no me hago entender, por favor me pueden preguntar porque no sé si significa lo mismo. ¿Listo? ¿Vieron lo que sucedió? Este es un proceso que nosotros denominamos hambre oculta, ¿sí? Son procesos en los cuales inicialmente nosotros vemos nuestros cultivos muy buenos, con un buen arranque, pero al final, ¿qué pasó? No produjo, si se veía tan bueno, ¿sí? Entonces, muy posiblemente, mira, al final vino a mostrar deficiencias, pero las mostró fue al final, ¿sí? Entonces, es muy común que nosotros dentro de nuestros planes nutricionales apliquemos NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, hagamos algún tipo de aplicación, pero descuidemos algunos elementos secundarios y algunos microelementos, y al final me pueden impactar directamente en producción. Vamos a ver eso. Este ejemplo lo traigo porque en la zona se realizaron estudios en 50 predios, ¿sí? En diferentes zonas de Sinaloa, arrojando deficiencias muy importantes en suelos y plantas, que es lo que vamos a ver a continuación. Estos son los rendimientos. Lo que yo quiero es que mi rendimiento vaya lo más alto que pueda, ¿sí? Cuando yo tengo una deficiencia con síntomas visibles, es decir, yo veo mi maíz, las hojas bajeras, las puntas amarillas, deficiencia de nitrógeno, veo bordes quemados, deficiencia de potasio, allí yo tengo mis menores rendimientos en el campo que me afecta la parte nutricional. Cuando la deficiencia no es visible, como lo vimos, hambre oculta, obtengo mermas en rendimiento, sigo obteniendo mermas. Cuando tengo el balance nutricional adecuado, obtengo el máximo en cuanto a rendimientos. Pero si yo aplico también más de lo que la planta necesita, empiezo a tener los problemas de toxicidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante no aplicar por aplicar, sino tener en cuenta qué es lo que necesita en realidad mi cultivo para no tener ni deficiencias ni toxicidades. Entonces, este fue el estudio que se realizó en la zona, en 50 predios en los cuales, ¿qué se evaluaron? Se evaluó el análisis de suelo en el cual podíamos ver lo que tenía ese suelo, donde vimos lo que estaba disponible para las plantas y vimos que la planta estaba absorbiendo de esos elementos. Entonces, ¿qué hay en el total? ¿Qué hay disponible que la planta absorbe? ¿Y qué me está absorbiendo la planta en la zona? ¿Sí? Ese fue el estudio que realizamos. En maíz de riego, en híbridos de alta demanda, en siembras de 90 a 110.000 semillas. Este trabajo se realizó con distribuidores de la zona, quienes nos dijeron a qué agricultores abordar y tomar diferentes puntos de muestreo y suelos. El promedio, 64% de arcilla en nuestros suelos, una densidad aparente de 1.09, una materia orgánica de 1.33, pero encontramos una elevada capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Una muy elevada capacidad de intercambio catiónico, que eso resulta ser perjudicial también para lo que son los elementos de carga positiva, porque al momento que yo aplico esos elementos van a tener una fijación en el suelo, ¿sí? Entonces, este punto es importante porque también me dice que a pesar que mi suelo en el análisis que me dice que tiene elevados contenidos, ejemplo de potasio, puede que eso se me esté viendo al momento de ver la fase soluble y no sea la realidad. 49% de los suelos con tendencia ácida, ¿sí? O sea, empezamos a observar que la línea roja, que es 7, es el neutro, donde debería estar el suelo idealmente, y esos son todos los puntos que observamos y empezamos a ver que hay más tendencia hacia la acidez. Y salinidad, no encontramos problemas de salinidad en estos suelos. Entonces observamos lo que es fósforo. El fósforo, según nuestros resultados,
no puede faltar. Es un elemento que debe ser aplicado durante nuestras etapas de nutrición del cultivo. Eso fue lo que nos arrojó. En el caso de en el suelo no estaba la cantidad indicada, y en el caso del área foliar que evaluamos en el maíz tampoco estaba la cantidad adecuada. Entonces es un elemento que había que impactar. ¿Y qué pasa con el fósforo? El fósforo es un elemento muy importante. Las plantas, en todos sus procesos, en su constante crecimiento o en sus procesos metabólicos, necesitan energía. ¿Y quién contribuye a energía? Nuestro amigo fósforo. Nosotros lo equilibramos o lo comparamos con un Red Bull o un Monster, es que utilizan acá, como fuente de energía que la planta necesita cuando se está quedando. Entonces es necesario aplicárselo. ¿Cómo se observan esas deficiencias de fósforo? Plantas con menos raíces, plantas con efectos en hojas, hojas con moteados. Así es como lo empezamos a observar. ¿Qué opciones se pueden tener allí? Pues, ¿por qué no usar un fósforo foliar? Porque sabemos que no está en el suelo y la planta lo necesita, o yo aplico, pero si el pH es ácido voy a tener una fijación, entonces tengo que aportar más fósforo, y si no aplico más fósforo, entonces tengo que complementarlo a través. Una muy buena opción es a través del tejido foliar. Ya vamos a ver qué soluciones vimos allí. Energía para las plantas, recuerden, no me voy a detener mucho en la lectura por tiempo, pero básicamente el fósforo, su principal función es raíces y energía para la planta. En el caso del potasio, que se observó según los resultados de esta zona, en general existen buenos niveles, pero hay que analizar muy bien esta situación. porque aquí estamos viendo lo que hay en el suelo. Entonces, supuestamente en el suelo hay un muy buen contenido. Todos estos punticos verdes que ustedes ven ahí son los 50 muestreos de suelos que se realizaron. Entonces, en el potencial del suelo me decía que había una alta cantidad de potasio. Pero cuando yo miraba lo que está en la parte soluble, ya la cosa cambiaba. Ese potasio no todo está soluble. Entonces puedo encontrar predios o suelos donde exista carencia de este elemento, ¿sí? Igual lo miramos en el área foliar, y en el área foliar no todos los suelos, no todas las plantas, estuvieron con las condiciones óptimas de potasio. ¿Cómo puedo yo observar deficiencias de potasio en el suelo? Entonces, tallos más delgados. En algunos casos se observa cuando yo hago el tallo una línea marrón acá, que también puede llegar a ser atribuida al potasio. ¿Y por qué es tan importante el potasio? El potasio es un osmorregulador. ¿Recuerdan el estoma que les mostré? Que el diámetro era de 10 micras. Ese estoma se puede abrir o cerrar, o tiene una dinámica. El potasio me ayuda a que las plantas pierdan o ganen más humedad. Si yo tengo unos buenos contenidos de potasio, las plantas van a tener algo más de tolerancia a sequías o a heladas, a cambios tremendos de temperatura. En las hojas, el potasio se ve de esta forma, en el tercio inferior y en los bordes de las hojas. Es como lo podemos observar, o sea, en las hojas viejas. Lo observamos allí, no en todos los lotes, pero se observó. La parte de magnesio, rápidamente, en el suelo y en el área foliar no se observó. La línea roja es lo indicado, y miren todos los puntos donde estaban, entonces estamos por debajo, ¿sí? Igual en el área foliar no encontramos el magnesio indicado. Entonces es un producto, es un elemento que hay que aplicarlo en nuestros manejos nutricionales, o por lo menos en los 50 muestreos en el promedio de los 50 muestreos que hicimos. La deficiencia la encontramos primero en el tercio inferior, con un rayado intervenal paralelo a la nervadura central. ¿Listo? El otro elemento de mucho cuidado, y aquí sí quiero que analicen bien cuáles son sus cultivos de impacto y cuál es el requerimiento que tiene para este elemento, el zinc. El zinc
miren lo que dice allí, puede reducir hasta el 20% del rendimiento. No lo encontramos en el suelo, no lo encontramos en la hoja. Deficiencias críticas. En el caso de maíz, como en el caso de nosotros como humanos, el zinc es un regulador de crecimiento. Él nos ayuda a que las plantas o se queden enanas o puedan estar en un porte adecuado. Vemos acá las hojas, azul. Este es el requerimiento que necesitan de zinc. El tallo, verde. La mazorca y el grano. Todos tienen un requerimiento de zinc. Si vengo y miro cuáles son los procesos en los cuales intervienen los elementos de las plantas, vengo y sumo las X que tiene el zinc, lo resumo acá. 11. ¿Cuál otro elemento supera al zinc? ¿Alguno lo ve? No tenemos otro elemento, a pesar que esto se necesita en bajas cantidades. El zinc es un elemento muy importante, ¿sí? Importante que lo identifiquemos. Si mi suelo no hay, si mi cultivo lo demanda, ¿qué estoy haciendo yo para el zinc? Estoy aplicando entre mis fertilizantes algo que contenga zinc. Entonces, viendo toda esta problemática, es importante también conocer dónde hay deficiencias de zinc por origen de suelos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Hay deficiencias o no de acuerdo a esto? No quiere decir que en todos nuestros suelos obligatoriamente tengamos deficiencia de zinc, podemos encontrar unos que no, pero no más por origen de suelos, según este autor, aquí es donde tenemos deficiencias, donde está naranja. Entonces estamos en una zona donde hay deficiencias en este caso. Vistas de deficiencia de zinc, maíces chaparros, maíces que se quedan de porte bajo, y deficiencias de zinc en las hojas, ¿sí? Acá arriba, allá arriba ven un rayado. Inicialmente se puede confundir con cuál, que ya lo vimos, con magnesio. Entonces son elementos que visualmente en algún momento se pueden confundir, ¿sí? Entonces hemos visto potasio, fósforo, magnesio y zinc como elementos importantes que determinamos que son limitantes en el proceso de producción, ¿sí? Esta fue la problemática. ¿Qué hicimos nosotros en el caso del aporte foliar o el aporte que le dimos a las plantas? Entonces, utilizamos un aporte de energía en el maíz, utilizando las dosis que ven allá arriba, principalmente fósforo, potasio, magnesio y zinc, abordando esos elementos, pero la mayor fracción fósforo, energía. Pero miren ustedes que en todos estos procesos hay zinc, ¿sí? Para las hojas verdes, para la estructura, para el llenado de mazorca, para la raíz. Entonces es importante, recuerden el zinc. Ubicamos la parte donde el cultivo requiere mayor energía, en este caso en P5, P6, 5 o 6 hojas, que es donde, ¿cómo es que se llama aquí? Cierre del cultivo, le llaman ustedes. Allí es donde aplicamos la fuente energética. ¿Por qué? Porque aquí el cultivo empieza su máxima elongación, empieza a pedir. Y es importante que ustedes vean si desde acá yo he traído un buen suministro de fósforo, si no, aplicarlo para que éste pueda suplir las necesidades que tiene allí. Ubiquen, independiente si sea maíz o otro cultivo, cuál es la etapa donde ese cultivo requiere mayor energía, y si yo he aplicado la cantidad de fósforo que ese predio necesita que ese cultivo necesita para producir bien. Entonces vamos acá. Después de hacer esto, los comparamos con agricultores que hacían un manejo. Las verdes son barras donde está solo el manejo del agricultor, y azul donde hizo el manejo agricultor más la fuente de energía. Y en todos se superaron los rendimientos, ¿sí? Utilizando esa fuente: fósforo, potasio, magnesio, zinc. Esto fue algo que obtuvimos: hojas más largas, hojas más anchas, tallos con un mayor diámetro,
Esto es muy importante que lo conozcan porque hojas largas y hojas anchas, ancho por largo por una constante, me da el índice de área foliar. Si yo tengo una mayor área foliar, un cultivo como el maíz, que es una planta fotosintéticamente muy activa, me va a poder llegar a producir mucho más. Así sean milímetros que gane yo allí, va referenciado en producción, área foliar versus producción, a mayor área, mayor productividad. Entonces seguimos en el constante de crecimiento, también tuvimos unos centímetros más. En la parte de diámetros de tallos, de formación de tallos, la parte de rendimientos que ya lo vimos, testigo versus donde aplicamos la fuente de energía, una imagen en campo en cuanto a altura. Y entonces esa solución le dimos, pero es importante que para dar una solución a través de un fertilizante foliar es importante conocer aspectos fundamentales para una buena aplicación. Entonces vienen unos aspectos que vienen en el cultivo que yo hago. Entonces, si mi cultivo es aguacate y el otro es maíz, así mismo va a ser la hoja, así mismo va a ser el grosor de la cutícula, así mismo uno va a tener más vellos que otros, más tricomas, son características del material. Pero acá hay unas que yo puedo controlar. ¿Quién de ustedes hace una aplicación foliar y se fija en la velocidad del viento? Algunos se fijan si está haciendo viento o no. Hay algunos que lo hacen, otros no. Pero mire, 8 kilómetros por hora, mayor o igual a 8 kilómetros por hora, yo ya tengo problemas de deriva. Entonces es importante cuando yo hago una aplicación foliar, tener en cuenta qué hora es, está haciendo una temperatura muy alta, una humedad relativa que me afecte y que la gota mientras cae en la planta, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar. ¿Qué va a pasar con ella? Entonces la invitación es que miren ustedes esto. ¿A qué hora yo estoy aplicando? Estoy aplicando al mediodía, estoy aplicando en horas frescas para lograr una mayor eficiencia del producto. Vienen los otros factores que prácticamente son del producto. En el caso de los productos que maneja la compañía, todos los foliares ya vienen con esto, con los aditivos necesarios para que el producto se aplique en campo, entonces no se deben aplicar. Pero si yo sé que voy a utilizar otro producto, voy a tener que recurrir a hacer estas adiciones en la mezcla, cosa que pues ya viene dentro de los productos que manejamos. Lo otro es el volumen de aplicación. ¿Qué equipo yo estoy utilizando? Si estoy utilizando aspersiones con avionetas, con helicópteros, con equipos acoplados al tractor, con drones. Hoy en día tenemos aplicaciones acá en ultra bajo volumen o muy bajo volumen, de 8 o 10 litros por hectárea, pero son equipos que están acondicionados quizá para eso. Pero yo no puedo pretender hacer con una avioneta aplicaciones por debajo de 50 litros. No sé acá con cuánto lo hacen por hectárea, pero sería un punto que ustedes deberían ver. 80 litros de 100 a 80 es como lo que se utiliza, pero si está utilizando menos es una falla, ¿sí? El tamaño de la gota. Si las boquillas que yo utilizo son tamaño de gotas muy pequeñas, voy a tener mayor deriva. Entonces, si está haciendo mucho viento, deriva, chao ese producto. Voy a tener una mayor cobertura, sí, porque tengo gotas más pequeñas. Entonces, si tengo gotas pequeñas comparadas con gotas grandes, así mismo va a ser la característica de mi aplicación. Así mismo, yo debería ver cuál es el foco de esa aplicación. Quiero que la gota baje hasta el tercio inferior de la planta, quiero que solo se quede arriba, etc. Por lo general, los agricultores lo que quieren es ahorrar tiempo, dinero y hacer dentro de sus aplicaciones diferentes mezclas, ¿sí? Ese es uno de las cosas que se desean. Pero esas mezclas deben tener un orden, ¿sí? Este orden
es representativo en la efectividad de la aplicación. Es importante que ustedes lo conozcan. Inicialmente, siempre miren cuál es la calidad del agua que están utilizando. Estuvimos precisamente atendiendo por acá unas inquietudes donde tenían errores de aplicación, básicamente por el pH del agua. Entonces, miremos cuál es la calidad del agua que yo estoy utilizando. Posteriormente, aplicar coadyuvantes, surfactantes, activadores. En el caso de los productos Yaravita, ellos ya vienen con eso, no es necesario aplicarlo, pero si yo voy a hacer mezcla con otros productos, se deben aplicar. Ahí van los polvos, etcétera. Está toda la... No me voy a tener mucho por el tiempo, pero está el orden. Para esto Yara tiene una herramienta que se llama Tank Mix. Es esta. Es una herramienta gratuita. Ustedes la pueden descargar desde su celular. Es una app. La descargan y aquí van a poder consultar las mezclas que vayan a hacer. Voy a aplicar Yaravita calcio con un ejemplo, un herbicida, por decir algo que se me viene a la mente. Entonces acá le va a decir cuál es el ingrediente activo y si sí se puede o no se puede hacer la mezcla. Es importante que se pueda la descarga gratuita y les va a evitar en campo problemas. Ventajas: una mejor calidad, elijan muy bien sus productos. La pureza, los productos de la compañía vienen libres de metales pesados para quienes tienen cultivos que exportan o que necesitan no tener metales pesados, con certificación de calidad. Algunas conclusiones: fertilización foliar ha demostrado ser una herramienta útil cuando se aplica con objetivos precisos. Recuerden, no es aplicar fertilizantes foliares por aplicarlos. No gasten dinero porque sí. Ubiquen cuál es el nutriente que ustedes necesitan, cuál es la dosis que debería utilizar, cuál es el momento del cultivo en el cual debería aplicarlo y el lugar. Si me conviene más aplicar un microelemento al suelo con mis sedáficos o si me conviene más a nivel foliar, ¿sí? Es una manera rápida. Los foliares, debido a su alta eficiencia, se cree que tienen un impacto menor. Los que van al suelo pueden que tengan otro impacto más contaminante, y la implementación de las nuevas tecnologías, entonces productos con mejores calidad de gota, con aditivos ya formulados que no requieren más. Y esta es una de las recomendaciones que se tienen para lo del manejo de maíz. Con esto concluimos. La idea es siempre fósforo, miren, fósforo acá, fósforo allí, en la etapa que le dijimos energía, fósforo, zinc. Empecemos a utilizar opciones que al final se van a ver reflejadas en rendimiento, en rentabilidad, ¿sí? Les agradezco la atención. Si tienen, no sé, tenemos tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Dada el interés de la plática, creo que es muy importante, muy interesante para todos. Nos vamos a permitir 5 minutos para posiblemente hay 2 preguntas y enseguida continuaremos con la siguiente presentación. Ok, solo 5 minutos, por favor. ¿La primera pregunta? Muy bien. Buenas tardes. Oye, hablaste del tema de la humedad relativa al momento de la aplicación. Sí. Y decías que no nos bajáramos del 60% por el tema de la evaporación. Sí. Para arriba, ¿qué tanto es por escorrentía y eso? ¿Hasta dónde te puedes ir? ¿Qué humedades relativas tienen acá por lo general? No, a la hora de la aplicación, cuando entras, muchas veces hay momentos que está la planta 90-95%. Ok. 9 de la mañana. Bueno, si yo tengo humedades relativas, o sea, la humedad relativa es calor y agua, ¿sí? O sea, si tengo humedad, la humedad en algún momento quizás me va a beneficiar que no se evapore tan rápido la gota que yo aplico, ¿sí? No sé si entendí muy bien la pregunta, pero lo que te podría decir es definir si el momento de aplicación está muy seco, o sea, lo que hay es más aire que humedad,
Entonces allí yo tengo que mirar, mejor no lo aplico en esa hora porque el momento que voy a aplicar está tan seco que la gota se puede evaporar, ¿sí? Es a lo que me refiero allí. No sé si entendí bien tu pregunta. ¿Es mejor que esté el estoma abierto o cerrado a la hora de la aplicación? Okay. Es una pregunta muy importante. Si yo hago una aplicación y el estoma está abierto, la idea no es que esté totalmente abierto, porque si un estoma está totalmente abierto, la planta, su humedad interna de la célula la puede estar perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿yo a qué voy? Hay un porcentaje de número de estomas dentro de la hoja, no es lo ideal que esté totalmente abierto. ¿Qué me ayuda más bien a que la planta entre? Son los aditivos que tenga el producto o los que yo aplique. Pero no es ideal eso porque entonces la hoja va a estar expuesta a perder mucha humedad y a crear un estrés, ¿sí? Eso es.